Hola Andrés, Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿cómo te va? Yo en primavera. Nosotros acá en un otoño bastante frío. Hoy es 25 de mayo, fecha patria, feriado en Argentina. Frío como la interna del gobierno, que no sabemos si es Frío, está muy caliente la interna del gobierno. la fuerza del cielo y la fuerza del suelo. Pero tenemos cosas más divertidas para hablar primero, como correo de lectores. Sí, acá tengo varios, nos dejaron comentarios, preguntas en Spotify, Twitter. No creo que podemos dedicarle a todos, pero Martín dice, el discurso de Pablo está tan a la derecha que hace quedar a Andrés como una reencarnación de Hugo Chávez. Así que yo no lo quería decir, no permitiré que te llamen chavista de buenos modales de ninguna manera, si bien la tónica de este programa es siempre estar a favor de los buenos modales. Dice María Campi, me gustaría que Pablo Castro explicara qué fue lo que cambió desde octubre cuando la Argentina tuvo con este programa económico al borde del default y fue rescatado por un swap que entiendo solo se concretó en 2.000 millones que fueron rápidamente devueltos. Pregunta después si el programa depende de Trump y si es exitoso, ¿por qué sería importante el resultado de las elecciones? Eh, Muchas cosas ahí para desempacar, a ver si Buenos rápidamente. temas. El trazo grueso del programa Pero, económico sigue siendo el mismo, no cambió. ¿Qué cambió? Cambió un poquito, el gobierno ajustó las bandas después de la elección, dijo vamos a dejar que se muevan en línea con la inflación, por lo tanto estás evitando atraso real de la banda superior, pero es un cambio marginal. Lo que yo diría que cambió totalmente fueron las expectativas de la gente y del mercado. Si vos mirás entre mitad de octubre y hoy, todos los activos argentinos subieron un montón y la mayor parte de eso pasó inmediatamente después de la elección. ¿Sí? Tenés bancos, depende cuál tomes, de entre 25% a 60% arriba. Tenés YPF, está 80% arriba de lo que cotizaba antes de la elección. El riesgo país estaba en la zona 1100, hoy está zona 500. O sea, obviamente algo cambió, cambió mucho. Y sin embargo, el programa económico sigue siendo fundamentalmente el mismo. Alguien podría decir, cambió en que acumulan reservas. Si querés, hablamos de eso dentro de un rato, pero yo diría que fundamentalmente es al revés. Se acumulan reservas porque cambiaron radicalmente las expectativas sobre el tipo de cambio futuro y sobre qué puede cambiar en la política. Es un poco la discusión, la verdad, del episodio pasado. vos corregime si me equivoco porque mi visión es de un mero politólogo. Un programa económico, si lo queremos llamar de esta manera, macroeconómico, tiene tres componentes: el fiscal, el cambiario y el monetario. Es decir, los impuestos, el peso y el dólar. El fiscal se mantiene porque el objetivo de este gobierno es mínimo equilibrio y, si es posible, superávit. Pero el cambiario y el monetario habrían ido cambiando, porque al principio tuvimos, no sé si al principio ya, pero tuvimos las bandas en el medio y esas bandas después se relajaron y antes de eso no había bandas. Así que hubo una política cambiaria que fue cambiando con el tiempo y la política monetaria, la acumulación, por ejemplo, también fue cambiando. Se puede decir que hay una parte que se mantiene constante, es el fiscalismo, y otra que es variable, y está relacionada con la relación entre las monedas. Y la parte cambiaria se modificó fundamentalmente en abril, cuando hay esa salida del cepo, ese movimiento que coincide con el acuerdo con el fondo, hace ya más de un año. Lo que cambió desde las elecciones para acá fue más la regla de ajuste de las bandas, que antes estaba tratando de encorsetar al tipo de cambio dentro de, digamos, hacer que eso funcionara como ancla y que la inflación convergiera a esos valores, que era 1% por mes, mientras que ahora se cambió a las bandas se van a mover en línea con la inflación pasada. Lo que está diciendo ahí el gobierno es no vamos a dejar que nuestras bandas se atrasen en términos reales. Pero eso es nominalmente. En la práctica, el Banco Central está comprando un montón de reservas a pesar de que no estamos en la banda inferior. La banda inferior cada vez es más
testimonial. Quiere decir que el Banco Central le está poniendo un piso de facto al valor del dólar, ¿sí? Algún dirá un poquito más, un poquito menos, pero la realidad es que el Banco Central está comprando y uno se pregunta si el tipo de cambio estuviera en ascenso, ¿el Banco Central seguiría comprando? No lo sé, yo creo que seguramente no con tanto entusiasmo. Bien, pero entonces vos decís que pasar de no comprar a comprar divisas no implica un cambio en el tipo, en el programa económico. ¿Y la liberación del tipo de cambio? La liberación del tipo de cambio, una vez más, en El cepo para las principio, empresas. en- el cepo para las empresas, estás diciendo. ¿Eso Mm, implicaría una modificación del programa? Porque esas son las dos cosas que le piden los economistas que lo apoyan, pero lo critican al mismo tiempo. Pienso en Cavallo. Cavallo le dice eliminar el cepo, liberar el cambio y comprar reservas. Y con eso a fin de año tienen la opción de decidir entre tres opciones: la dolarización, la convertibilidad o el bimonetarismo. Pero si no tiene reservas y no tiene un cambio libre en el que el mercado revele el valor real, entonces no tiene opciones sobre la mesa el presidente. Sigue el Estado conteniendo los Sí, precios, y conteniendo la eso información. enlaza un poco con la segunda parte de la pregunta que nos hablaba sobre el apoyo de Trump, ¿no? La realidad es que acumular reservas va a tardar muchos, muchos años. Por más que incluso a este ritmo súper acelerado que está batiendo todos los récords, yo lo que estaba diciendo recién es, la acumulación de reservas es más un resultado del cambio de expectativas que una acción del gobierno de agresivamente juntar sin importar de qué. Una pregunta. El récord es acumular reservas o comprar divisas, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Vos podés comprar divisas y las usas para pagar deuda y las reservas no suben mucho. Correcto, correcto. El récord, sin lugar a dudas, está en la compra. Ok. Después ha habido pagos en el medio y ha habido venta de dólares al tesoro y varias cosas más. Las reservas netas también están subiendo, con mucho menos agresivamente que las compras. Sí, las compras, el banco, hay un objetivo por ahí de compra de 10.000 millones de dólares este año y ya va en 8.700, algo así, de memoria te estoy diciendo. Y o sea, en realidad el gobierno podría terminar de llegar a eso antes de mitad de año. Y las reservas netas, en cambio, se han movido bastante menos positivo, no sé, menos de la mitad de lo que te dijo, una cosa así. En síntesis, sí, tenemos equilibrio fiscal, una cierta acumulación de reservas y récord de exportaciones. ¿De qué se queja la gente? Ok. Em, Digo esto porque nuestros oyentes te quieren escuchar criticar. ¿Me quieren escuchar criticar? Nuestra audiencia sí. Quiere que saques un poco de sangre de este modelo que tanto te gusta. Para, para redondear lo anterior, el- no quiero olvidarme del tema de Trump, ¿sí? A donde yo iba con esto es, se dieron vueltas las expectativas, el gobierno compra reservas, el mercado acompaña, el mercado demanda pesos, ¿sí? ¿Pueden darse vueltas de expectativas otra vez? Y yo creo que sí. Y ahí es donde viene la pregunta de Trump, ¿sí? Y a medida que nos acerquemos a la elección de 2027, ¿puede darse vuelta y la gente otra vez decir, no, tal vez hay riesgos detrás de la cortina de la elección y tal vez tengo que empezar a cubrirme otra vez? Si uno mira otro dato que es súper impresionante, por ejemplo, es el gobierno, además de lo de las reservas y además de lo que hizo Bessent, un recurso que tiene el gobierno sin usar dólares es vender deuda eh, vinculada a dólares, ¿sí? Dollar Link. Y también el Banco Central puede intervenir en el mercado de futuros. Esas dos cosas se usaron bastante previo a la elección y ahora, junto con esta reversión de las expectativas, también se revirtió eso. Si vos mirás la posición neta del gobierno del Banco Central en dólar futuro, cambió 12.000 millones de dólares, mucho más aún que la acumulación de reservas. ¿Sí? Entonces, ¿puede darse vuelta otra vez? Yo creo que sí puede darse vuelta. Me parece que todos estamos pensando, no,
no estaríamos discutiendo sobre el riesgo Cuca. Sí, así que si se da vuelta, ¿va a alcanzar si Trump no está ahí? Y no sé, ahí es donde el gobierno va a tener que ver qué hace. En principio, salvo que a Trump le vaya muy mal, puede llegar a estar. Y en principio, salvo que el gobierno se rife todo lo que acumuló, también va a tener un poco más de colchón. Ahora, si vos me decís en mayo del año que viene sale una encuesta, dice Grabois 30%, ahí no sé si te alcanza con nada. Bueno, buen punto. Fíjate que estamos hablando de cómo el mercado ve la situación y qué piensan respecto de la persistencia de Trump como apoyo en caso de necesidad. Pero hasta donde yo sé, con los inversores que uno habla o con la gente que habla con inversores y le cuenta, están más preocupados por si Milei reelige que por si Trump gana las elecciones intermedias. Están más preocupados por la continuidad de lo que hay en Argentina que por el rescate externo en caso de necesitarlo. Es decir, que al mismo tiempo que hay, ponele, riesgo Cuca, tienen miedo de que ganen los expropiadores, hay confianza en el gobierno independientemente de su apoyo. Piensan que la reelección de Milei es suficiente, por lo menos esto dicen, no está claro que si Milei reelige y Trump pierde, lleguen a las inversiones. Pero el argumento es que sí, que depende de garantizar la reelección. Después uno sabe, ve otros países, ya hablamos del caso chileno, la percepción es una y la inversión es otra. Lo que uno dice con la lengua no es lo que hace con el bolsillo. Pero en todo caso, lo que están diciendo hoy es el 2027 es la clave, que es cuando hay elecciones en Argentina, y no el 2026, que es cuando hay elecciones en Estados Unidos. Sí, en realidad hay elecciones cada 2 años. Siempre va a haber una nueva revalidación. No, no es fácil dar vuelta. Por eso a veces me parece que la vara que le ponen al gobierno es extraordinariamente alta porque no es que la economía crezca un poco o que la inflación baje un poco. Tiene que ser tan exitoso que llegue a cambiar de opinión a la oposición. Déjame que enfatizo algo que dijiste recién, porque muchas veces en Argentina hay personas que se preocupan de que el ciclo electoral desestabiliza la economía, porque hay elecciones muy seguido, cada 2 años. Y en Estados Unidos también. En la meca del capitalismo hay elecciones cada 2 años en las que se sustituye la totalidad de la Cámara de Diputados, los 435 de una, duran 2 años nada más. Así que este es un argumento que no funciona, porque la frecuencia de las elecciones se da incluso en Europa, donde en 5 años tenés por lo menos 4 elecciones, presidenciales, generales que son parlamentarias, municipales y europeas. Es simplemente destacar el hecho de que Argentina no se diferencia del resto del mundo por la frecuencia de las elecciones, se diferencia por la inflación. A ver, no se diferencia por la frecuencia de elecciones. Por supuesto, todos los países democráticos tienen elecciones periódicamente, pero no todos tienen, esas elecciones no influyen en el ciclo económico en todos por igual, ¿sí? Ahí Y está. hay un ciclo, hay una teoría del ciclo político económico, digamos, que no es exclusiva de Argentina, ¿sí? Hay un trabajo por ahí, por ejemplo, para México, que es muy interesante, donde habla de los años de elecciones contra los años post-elecciones, y ellos, la presidencia creo que dura, no me acuerdo si 5 o 6 años, es bastante larga. 6. Sí, es bastante larga, por lo tanto es mucho más notorio. Pero acá también tenemos la dinámica de años pares y años impares. Así que, Nadie niega la dinámica electoral y el impacto sobre la economía. Lo que digo es que Argentina no es un caso diferente. bueno, Pero sigamos con la economía. Decime dale. el lado oscuro del plan, del Lado oscuro del modelo. plan. Bueno, mira, los datos económicos, los últimos que hemos tenido desde que nos sentamos a charlar de más de economía, en general son bastante positivos. Vos lo dijiste, que las exportaciones ya están en récord, el comercio exterior, el superávit comercial en general está en récord y eso también ayuda a las expectativas de que el tipo de cambio no está tan desalineado o en el corto plazo por lo menos. Y Sí quiero ayuda a que... destacar algo. El Sí, récord por precio y por volumen también. La exacto. superficie sembrada es también Por, récord. Así por, que por la precio, minería sí. y el campo no solamente están valiendo más, están produciendo más. Claro, sí, sí, por cantidades estamos en récord total. Yo creo que a donde vos vas es esta idea de instalada un poco de que la gente no llega a fin de mes.
Y entonces vos decís, ¿cómo puede ser que haya todos estos números positivos y al mismo tiempo la gente no llega a fin de mes? O la industria que se pierde y el empleo que no crece. Sí, pero incluso las exportaciones industriales están en récord. Eh, Hay cierre de empresas y aumento de exportaciones industriales. De ahí la pregunta, para que un economista nos explique. sí, a ver, todo como siempre es ver el detalle, me parece. Hay industrias que son poco competitivas. Vos, si bien hemos dicho acá, la economía no está totalmente abierta, seguimos siendo bastante más cerrados que la mayoría de los países, eh, incluso eliminando restricciones cuantitativas y eliminando salvaguardas y cosas así que son bastante excepcionales. Vos tenés que hay industrias que no pueden competir y no van a poder competir. Eh, y eso es parte del proceso de reconversión de la economía argentina y vamos a ver si esta vez dura o no, o viene otro gobierno y quiere otra vez deshacer todo. Eh, con respecto a de la gente que no llega a fin de mes, un problema que vos tenés ahí es de medición. Escuchás en cualquier medio, consultora XYZ le hizo una encuesta, preguntó a la gente, ¿usted llega a fin de mes? 50% de la gente dice no llegó a fin de mes. ¿Qué significa eso? No, no tiene un significado concreto, real. ¿Sí? ¿Y cómo lo separás de la opinión política? Si alguien está en contra del gobierno, ¿te va a decir que llega a fin de mes, sí o no? Bueno, No es algo observable no, es una expresión científicamente, coloquial. Lo no que sí es, podemos saber es cuál es el poder adquisitivo del salario. claro, para eso tenemos series de pobreza. Para eso el INDEC publica y mide la pobreza y lo que nos da es que hoy está, la última medición daba cerca de, no sé, 29% y hoy en día capaz está más cerca de 31%, ponele. Sí, una cosa así, que es lo que calcula Martín Rosada en su estimación mensual. Por donde lo mires, y no importa el ajuste que hagas, porque también hay gente que dice, no, pero si ajustamos con la canasta alternativa de inflación, no importa el ajuste que hagas, te da que es menos que en 2023, que la segunda parte de 2023. Obviamente el gobierno dice, "No, sacamos X millones de personas y ellos lo consideran contra el piso más piso que ocurrió dentro de este gobierno y ellos dirán, no, en realidad fue sincerar lo que ya había hecho Massa o algo así. Pero no importa lo midas, siempre te va a dar mucho menos que durante al final de Alberto Fernández. Bueno, ya hablamos de gasto reprimido en el pasado, la expresión de Pablo Gerchunov, que lo menciona como sustituto del equilibrio fiscal. Dice que no hay equilibrio fiscal, sino gasto reprimido. No se pagan obras, por ejemplo. ¿Esto se aplica a las familias también? ¿Se llega a fin de mes porque se queda debiendo? ¿Qué está pasando con la mora? ¿Qué está pasando con la cadena de pagos? En el llegar a la elección de octubre, obviamente toda la presión sobre el tipo de cambio terminó en tasas de interés muchísimo más altas. Y esas tasas de interés, lo que hemos visto en los últimos meses es básicamente un incremento brutal de la mora. Es bastante esa, así que yo veo que me querés llevar hasta las luces más las sombras del modelo. Y Una está luz bien, amarilla, por lo menos. Conceder una luz amarilla. y está bien que lo digas. Sí, la mora es muy grande, sobre todo en préstamos personales, en temas de, por ejemplo, préstamos personales, tarjeta de crédito, los bancos un poco menos que las fintech, pero en términos generales son niveles de mora muy elevados que parecerían estar amesetándose ahora, ¿sí? Pero es temprano para decir que se dio vuelta. Hay que entender igual también que el crédito en Argentina sigue siendo una porción muy pequeña de la economía. Entonces, no es lo mismo decir la mora es, no sé, 5% de todos los préstamos en Estados Unidos, donde el crédito representa, no sé, 80 o 100% del PBI, que en Argentina, que representa, no sé, menos del 10% del PBI. ¿Sí? Entonces, el problema mayor me parece que yo veo con eso de la morosidad es que los bancos están más reticentes a dar crédito nuevamente o hasta que no se normalice un poco más el pipeline,
de crédito, va a tardar un poco más generar más crédito adicional y por lo tanto le pone un poco de freno al crecimiento de la economía, de la actividad económica. Hasta ahora venimos hablando de la Argentina como una unidad homogénea, en la que las cosas que pasan les pasan a todos en todos lados. Sin embargo, es argumentable que una de las características principales de este modelo económico, que si no es un modelo planificado desde el Estado, por lo menos es habilitado por el gobierno, es la heterogeneidad territorial, que no pasa lo mismo en todo el territorio, que en algunos lugares se va para adelante, en otros se va para atrás, en unos minería, en otros se mantiene industria. El gobierno trató de difundir esta información con un mapa trucho, en el que se comieron la provincia de Tucumán y las Islas Malvinas. El mismo presidente lo retuiteó, pero me gustaría que me cuentes si esto te parece que tiene algún impacto económico, porque el impacto político no cabe en dudas que lo tiene. El impacto político es la coincidencia entre la geografía económica de este modelo y la renta electoral, donde el gobierno obtiene su apoyo, que es precisamente en las provincias más beneficiadas. Y por otro lado, la cuestión de que la inestabilidad típica en Argentina provenía de las provincias hoy perdedoras, principalmente el conurbano, y hoy eso está contenido. En parte porque los que gobiernan la provincia de Buenos Aires saben que si explota el país, explota también la provincia, y por lo tanto no tienen el incentivo que algunos les adjudicaron en 2001 para provocar la caída del gobierno. Al contrario, se sienten atados a la suerte del gobierno. Sí, bueno, hemos hablado muchas veces ya de la heterogeneidad de recuperación o crecimiento económico y un número que hemos mencionado muchas veces es el índice de confianza del consumidor del interior versus Gran Buenos Aires y salió también recientemente. Nos sigue mostrando lo mismo, buenos números para el Sí. interior. Sí, hay una, si querés, encontrada o buscada, no lo sé, pero una construcción de una alianza política, digamos, entre la cordillera y el centro, La y cordillera y la Pampa. entre la cordillera de la Pampa, que, digamos, Milei representa eso en términos económicos. Aún así, no es que el apoyo o la confianza del consumidor, si querés, en el Gran Buenos Aires es paupérrimo. Sigue siendo más o menos aceptable, porque obviamente si fuera muy, muy bajo, entonces ahí se pondría en duda, me parece, la viabilidad electoral. Creo por ahí pasa la ecuación que debe estar mirando el gobierno y también el mercado sobre si esto tiene sustentabilidad en el futuro o no. El saldo económico, vos decís, es positivo. El apoyo del gobierno de Estados Unidos puede fallar en el futuro y eso genera incertidumbre de la reelección o no de este presidente. Se verá más adelante, falta para eso mucho. ¿Y qué pasa mientras tanto en la política? Y te sugiero que hay dos niveles para ver esto, el interno y el externo, es decir, el intravioleta y el intercoalición. Ujú. ¿Qué está pasando con el ex triángulo de hierro, la fuerza del cielo y la fuerza del suelo? ¿Y qué está pasando en las alianzas que necesitan para pasar leyes en el Congreso? Y sorprendentemente, esto es algo que muchos observadores destacaron, cuanto más feroz está la interna del gobierno, más amplia está la base de sustentación parlamentaria. Más votos consiguen para nombrar jueces. Más quiebran el kirchnerismo. Y esto es algo inesperado, porque si la economía anda en algunos aspectos bien, en otros aspectos mal, en algunas regiones bien y en otras peor, hay margen para la interpretación. Y sin embargo no estamos viendo acá dos interpretaciones. Estamos viendo que las disputas en el riñón del gobierno son por cuestiones que uno podría llamar psicológicas y otros aducen de negocios. Es difícil pensar que son dos visiones diferentes de política, porque incluso aunque unos confronten y otros negocien, los dos son más matizados que eso. Tanto Karina como Santiago, cuando tuvieron que elegir qué hacer con los gobernadores, a algunos los encararon y con otros se arreglaron. Así que sea psicología o sea negocios, no desborda hacia los radicales, el PRO y los peronistas a los que consiguen para que los apoyen en el Congreso. La pregunta es si esto puede durar, la típica. En América Latina hay países con economía sana y política rota, Perú, y países con política estable, como Argentina, y economía rota. La pregunta es si este gobierno roto entre los dos hermanos de Milei, la hermana biológica y el hermano intelectual, puede finalmente desbordar y romper la coalición hipermayoritaria que tienen con un partido que era en principio hiperminoritario. ¿Qué te dicen los mercados? ¿Qué dicen los inversores?
¿Les preocupa cómo se producen las leyes? ¿Les preocupa Hipermayoritaria yo lo pondría un poco en discusión. A ver, creo que mostrás muy bien el hecho de que a pesar de que las últimas semanas hemos tenido muchísimo ruido, sobre todo muchísimo ruido en redes sociales, donde tenés eh, gente del gobierno o afiliada al gobierno o, o- o influencer próxima al gobierno, no sé cómo llamarle, pero tenés mucha discusión entre ellos y se tiran con de todo, unos culpando al armado político y otros culpando, no sé, a la a los escándalos? como mínimo escándalos que exponen al gobierno, ¿sí? Y vos tenés un montón de ruido alrededor de eso, alrededor de Adorni, pareja, toda esa historia. Sin embargo, como vos dijiste recién, el gobierno va al Congreso y aprobó ley de glaciares y aprobó esta ley hojarasca y aprobó unas cuantas cosas y todavía tiene más en carpeta. Entonces, el manejo en el Congreso parece todavía bastante sólido, Lo de hipermayoría me refería a un caso específico, que es el nombramiento del el juez nombramiento de Maíquez, los el padre del jueces. ministro de Justicia, que necesitaba 2 tercios, 48 votos. En el Senado tuvo 58 votos. Excedió en 10 los 2 tercios que necesitaba, partiendo el kirchnerismo en 2 y dejándolo con 11 nada más. Es un caso, y andás a ver lo que se negoció. Pero parece muy significativo porque era el juez más acusado por el kirchnerismo por haber estado involucrado en el caso del lago escondido, muy vinculado con la política del entonces macrismo. Claro. Y sin embargo, el kirchnerismo quedó bastante solo o incluso dividido, no sé. Medio solo. Sí, exacto. No, yo lo pensaba con relación a otras leyes contrafácticas que no salieron y probablemente no saldrán. ¿Por qué? Pasó el Fondo Monetario esta semana, hizo la revisión. En síntesis dijo, vas bien, revisemos las metas, pero en general estás haciendo bien. Notamos que hay presiones en el frente fiscal, que ahí están pensando en las universidades de discapacidad y en la propia presión autoinfligida que es el Fondo de Asistencia Laboral que creó la ley laboral. Pero ellos también dicen, bueno, tenés margen como para absorber o recortar en otras cosas o posponer el Fondo de Asistencia Laboral por un tiempo. Pero bueno, también dicen, hay varias cosas que tendrías que hacer y esas cosas idealmente necesitan al Congreso. Y yo no lo veo en ningún momento cerca. Uno es reforma previsional y otro una reforma tributaria. La reforma tributaria básicamente es es llevar a la Argentina al esquema tributario de un país más normal, donde el grueso de los impuestos descansa en dos cosas que son el consumo, el IVA, y ganancias, o sea, las ganancias de los ingresos de los individuos, y descansa menos en otras cosas que distorsionan mucho, que son sobre todo el impuesto al cheque, retenciones, ingresos Ingresos brutos. brutos. Claro, ingresos brutos no lo puedes tocar porque es de las provincias, entonces tenés que de alguna manera crear un marco de incentivos complicadísimo en nuestro sistema federal. Retenciones, el gobierno anunció un cronograma muy interesante de baja, pero bueno, va a tardar muchos años hasta llegar a ser cero. Creo que escuché el otro día que la soja llegaría a ser cero en 2030, ¿sí? Eh, y después el impuesto al cheque ni siquiera está en carpeta, pero bueno, son impuestos que si vos quisieras realmente hacer esa reforma tenés que rediscutir, como mínimo rediscutir eh, la distribución de plata entre nación y provincias de esos dos impresos coparticipables o esperar que la economía crezca y de alguna manera el crecimiento financie esa redistribución. Y después tenés la reforma previsional. Sí, Tendremos que invitar a un especialista en coparticipación para que nos cuente por qué Estados Unidos, México y Brasil no tienen este problema de la coparticipación. porque ¿Cómo resuelven porque esa nunca lo relación? pusieron. Y Ponerlo es fácil, sacarlo es lo difícil. la cuestión es que se lo puso porque había un problema que se quería resolver. ¿Cómo resolvieron ese problema en otros países que la coparticipación buscó resolver en Argentina? La coparticipación no fue un acto de maldad, surgió de la nada, fue un intento de respuesta a un problema preexistente. Pero en cualquier caso,
Vos estás sugiriendo que el plan navega y si no hubiera turbulencias en el exterior, en principio no debería zozobrar hasta la elección de los Estados Unidos, a decir lo mínimo. Sí, Hasta la elección es noviembre, hoy, sí, sin lugar a dudas. Lo que yo incluso sería un poquito más optimista ahí, en que así como vimos la reversión de expectativas en el mercado cambiario y después eso reflejándose en las tasas de interés, eh, lo estamos empezando a ver con respecto a la inflación, y en la medida que la inflación continúe bajando, vos vas a tener el efecto opuesto al que se daba en los últimos meses. Cuando la inflación está subiendo, los salarios están ajustando mirando a la inflación pasada, entonces empiezan a perder contra la inflación. Cuando la inflación empieza a bajar, vas a tener el efecto opuesto. Por lo menos seguro con respecto a las jubilaciones, porque ese es el método con el que se indexan, y probablemente también con respecto a las paritarias del sector privado. Entonces, ahí probablemente mi pronóstico, escenario baseline hacia fin de año es relativamente benigno en esos temas. Donde no me siento tan optimista es el 2027. mirá, que es lo contrario de lo que tendría que hacer el gobierno, sufrir en 2026 para gozar en 2027. ¿Falta política? Lo discutimos en el próximo programa. Te mando un abrazo, Andrés. Un abrazo grande, Pablo.